comencemos por una oración y después, ahí ya sé que está por ahí adentro del Zoom Fabricio. Ah, está entrando. Sí. Se ve que no pudo entrar, ahora va. Bueno, entonces decía, comencemos con una oración y después presentamos o comenzamos con la presentación. Se me ocurría comenzar rezando un pequeño texto que es una profecía de Isaías, en donde el Señor le habla a Madre Sión, a la Madre Sión, a la hija de Sión, que va a ser madre, que fue madre y que perdió a sus hijos porque fueron llevados al exilio. Y el Señor invita a Sión a que cambie la mirada, y bueno, que cambie la mirada porque va a suceder algo grandioso. De alguna manera todos los textos del Antiguo Testamento dedicados a la hija de Sión, los vemos, los cristianos, realizados en la Virgen. Así que miren qué lindo esta profecía leída en esa clave, como el Señor invitando a María, primeramente, invitando a la Iglesia también, de la cual María es parte, invitándonos a todos nosotros a cambiar la mirada, a levantar la mirada. Es un texto que está en el capítulo 49, vamos a leer del versículo 18 al 21, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: levanta en torno los ojos y mira, todos se han reunido y vienen a ti. Por mi vida, oráculo del Señor, que con todos ellos te vestirás como con un velo nupcial. Te ceñirás con ellos como una novia, porque tus ruinas y desolaciones y tu tierra arrasada van a ser ahora demasiado estrechas para tanto morador, y se habrán alejado tus depredadores. Todavía oirás decir a los hijos de los que fuiste privada: el lugar es estrecho para mí, cédeme sitio para alojarme. Y dirás para tus adentros: ¿quién me ha dado a luz a estos? Yo no tenía hijos y era estéril, desterrada y expulsada. Y a estos, ¿quién los crió? Si me había quedado sola, ¿dónde estaban estos? Esto dice el Señor: voy a levantar mi mano a las naciones, izaré mi bandera hacia los pueblos, traeré a tus hijos en brazos, y tus hijas serán llevadas a hombros. Reyes serán tus tutores, y sus princesas nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrarán ante ti, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor, y no defraudo a los que esperan en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense esta imagen, ¿no?, que construye esta profecía de muchos hijos que vienen a encontrar sitio en la hija de Sión, en la madre Sión. Que de repente se encuentra siendo madre de muchos, y de muchos que no eran sus hijos. Por eso le pregunta al Señor, dirás para tus adentros: ¿quién me ha dado a luz a estos? Yo no tenía hijos. Y de repente vienen de todas las naciones a morar en Sión. Bueno, algo parecido yo siempre pensé es lo que sucede, ¿no?, en todos los santuarios marianos del mundo, no solo de Latinoamérica, sin lugar a dudas, de nuestra Argentina, de Latinoamérica y de todo el mundo. Bueno, gracias a todos los que están presentes en el Zoom, que ahí veo son 16, y sé que hay también varios mirando por el Facebook, así que bueno, bienvenidos a todos, y espero que les sirvan estas 4 charlas,
en donde, bueno, vamos a turnarnos con el otro autor de este libro, que es el padre Fabricio. Allí está, no sé si, Fabricio, si querés, aunque sea, decí quién sos, decí algo, y yo después ya tomo la palabra y te dejo Sí, hablar cómo al no. final, si querés, de vuelta. Gracias, Leandro. Hoy estuvimos comunicados durante todo el día casi. Bueno, soy sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, ordenado, va a ser ahora dentro de poquito 25 años, en el año 98, y hice los estudios en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, la licenciatura primero y después el doctorado, siempre trabajando de cerca con la perspectiva del padre Rafael Tello, que ustedes encontrarán citado en el libro varias veces, y un poquito desde su mirada también de centralidad de María en la vida del cristianismo de América Latina. Así que bueno, fue una gracia poder reunirnos con Leandro, encontrarnos en base a esta publicación y bueno, y compartir ahora también este proceso de recepción, que siempre es más valioso que el de la redacción, ¿eh? Lo que pueda significar para otros, lo que uno ha disfrutado y contemplado, y bueno, lo que pueda significar para otros esas razones también para ayudarlos a su vida en la fe, a su contemplación, a su gusto por las cosas de Dios. Vamos a hacer 2 y 2, como decía Leandro, mañana y el jueves me toca a mí, y el lunes y el miércoles a él. Eso. Bueno. Bueno, entonces se trata de poder presentarles este libro que ya algunos estuvieron mostrando, que escribimos durante la pandemia, con muchos pormenores. No quiero entrar tanto en los pormenores para poder hablar más de los contenidos, pero la verdad que en lo personal, después de Fabricio que hable de él y de sus sentimientos, yo hablo de los míos. Es un libro donde pude, en las páginas que me tocó escribir a mí, decir cosas que, bueno, que de alguna manera siempre fui madurando en el corazón, o trabajando, pensando, donde pude expresar en palabras sentimientos sobre María, y también sobre mi vida de fe y sobre mi búsqueda de vida contemplativa, y que afectivamente coincidió con algo que también compartimos con el otro autor, con el padre Fabricio, que fue con la Pascua de nuestros padres, que durante la pandemia, en el 2021, y separados por un mes de diferencia, partieron los dos a la casa del Padre a contemplar el misterio de la Virgen, ya bien de cerquita. Así que, bueno, es un libro ofrecido como homenaje a ellos también. Está allí en la dedicatoria, los que lo tengan lo pueden ver. Así que desde ya que están invitados todos a comprar el libro, o a de alguna manera llegar a él. Yo después, cuando terminemos el encuentro, les voy a pasar ahí la página de la editorial si lo quieren comprar. Pero bueno, vamos a tratar de presentarlo, el libro, de tal forma que les deje muchas preguntas y muchas ganas de leerlo. Así no les voy a contar todo a propósito, así pueden acceder a él. Bueno, esa es una foto bellísima de la Virgencita de Luján, tomada desde arriba, que pueden ver ahí al pueblo de Dios en oración. Esta foto expresa, por eso la elegimos para la tapa, expresa de alguna manera un poco la mariología que queremos presentar. Una mariología contemplativa, ya verán o entenderán por qué, y una mariología centrada en la eclesiología, un poco asumiendo el capítulo 8 del Lumen Gentium. Esto se los va a explicar mucho mejor Fabricio mañana, asumiendo el capítulo 8 del Lumen Gentium, en donde el concilio presenta a María como
parte de la iglesia, o mejor dicho, en el misterio de la iglesia. Así que bueno, esa foto nos pareció que expresaba un poquitito estos valores. Bueno, esto está tomado del índice, ven allí. Hoy lo que vamos a trabajar es este punto 1. El libro tiene 2 partes, y cada parte tiene 2 momentos, por eso está muy bien pensado en 4 encuentros, en donde yo les voy a presentar hoy de la primera parte el punto 1, y mañana Fabricio de la primera parte el segundo punto. La primera parte es una reflexión centrada en la escritura y la segunda parte es o sea, para decirlo más propiamente con lo que significa nuestro método teológico, si quieren, en la primera parte hacemos un momento más de auditus fidei, escuchando la fe sobre María en la Sagrada Escritura, y en la segunda parte Fabricio reflexiona, piensa esa fe, la parte más intelectiva, ¿no? El intellectus fidei, en donde él también sigue escuchando a la tradición de la iglesia, que quizás no está tan recogida en la primera parte, y sobre todo se concentra en poder pensar esa fe sobre María. Y el miércoles y el jueves haremos lo mismo con la segunda parte. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta primera parte? Allí pueden ver los títulos. Cuando nosotros empezamos a pensar esta obra, decidimos, un poco por esta decisión que les contaba con la foto de María en el misterio de la iglesia, decidimos como de alguna manera partir de un texto bíblico, de un texto bíblico que nos sirva como eje para volver siempre, ¿no? como lugar común, como rotonda, a donde volvemos siempre y volvemos a girar sobre ella. Y el texto elegido es ese pequeño texto del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en donde María aparece en las vísperas del derramamiento del Espíritu, en las vísperas de Pentecostés, aparece reunida junto con los primeros cristianos, los apóstoles, las mujeres allí. Entonces, cuando pensábamos, entonces, mi desafío principal fue presentar ese texto. Ahora bien, para presentar ese texto, yo debía comenzar, como ven ahí en el punto 1.1, hablando de María en la obra de Lucas. ¿Por qué en la obra de Lucas? Muchos lo sabrán de ustedes, porque Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el pensamiento de Lucas, o el pensamiento del autor de Hechos de los Apóstoles sobre María, comienza en el Evangelio de Lucas. Es como querer ver una película empezando por la 2, sin haber visto la 1, no se me ocurre ahora cuál, El Padrino. Mejor ver El Padrino 1 y después ver El Padrino 2, no arrancar por la segunda, ¿no? Bueno, entonces algo así, ¿no? La misma narrativa teológica que propone Lucas en el Evangelio nos obliga, ¿no? A partir del Evangelio. Y luego sí, llegar entonces a los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces hoy cuando pensaba en esto, sobre todo en la transmisión de esto de manera oral, que todavía no había sucedido, ¿no? Como está pasando ahora, porque el libro lo escribimos y no tuvimos muchas oportunidades para hablar de él, se me ocurría esto. Lucas, según la tradición de la Iglesia, fue el primero en pintar a María. No sé si ustedes conocían ese dato, pero la tradición iconográfica o artística de la Iglesia reconoce que hay varias imágenes antiquísimas sobre la Virgen que datan supuestamente de la autoría de Lucas Evangelista, que fue
el mismísimo autor del Evangelio el que pintó esas imágenes que después dicen, bueno, fueron retransmitidas o repintadas por otros autores, ¿no? Pero un poco la tradición también buscaba, más allá de la credibilidad de la misma, aquí digo, no hay nada oficial que nos obligue a asumir este dato como cierto, como verdadero, muchos podrán negarlo, la verdad que no importa, me parece que es lo de menos, ¿no? Pero habla sí de la antigüedad de estas imágenes que el pueblo de Dios les dio culto desde tiempo atrás, ¿no? Y bueno, me parece que de todas las imágenes que se conservan, supuestamente pintadas por Lucas Evangelista, la más famosa es esa que está allí, María, la salvación del pueblo romano, Salus Populi Romani. Es esa imagen que le tiene mucha devoción, o que manifestó tenerle mucha devoción el Papa Francisco. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue elegido en el 2013? Ahí él dijo, una de las primeras cosas que dijo, no sé si no lo dijo cuando lo anunciaron, el mismo 13 de marzo, creo, o si no fue un día después, en el primer reportaje que tuvieron, que iba a estar con la madre del pueblo romano, que quería pasar ese fin de semana en oración con ella, encontrarse con ella. Bueno, es una imagen muy antigua que quieren mucho los romanos y que le dan culto y reconocen que por su mano vinieron muchos milagros, entre ellos no sé si un terremoto o algo así que fue detenido, le adjudican, y bueno, un montón de cosas impresionantes. Esa es la imagen. Bueno, todo esto para decir que Lucas, sí, la verdad que Lucas pintó a María, pero yo les diría, más que pintarla en un retablo, cosa que puede ser, la pintura más maravillosa que Lucas nos dejó sobre María es la que podemos leer en sus escritos. Porque gran parte del conocimiento que tenemos sobre María nos viene de la escritura de Lucas y de la tradición que él recoge de los primeros cristianos que la conocieron y que empezaron a pensar en su misterio. Así que bueno, vamos a atrevernos a contemplar un poquito esta pintura que Lucas nos dejó escrita en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, entre paréntesis, si necesitan preguntar algo, me interrumpen, yo sigo hablando, pero ustedes me dicen. Ahí está, esperen que se me movió, ahí está. Bueno, entonces no vamos a leer todos los textos, yo sé que muchos de ustedes los han leído durante mucho tiempo, meditado, rezado. Entonces yo les voy a ir compartiendo algunos pormenores. Dejo de compartir pantalla, así vamos. Si no, se me duermen. Yo cuando voy a las clases y me hablan 2 horas con la pantalla compartida, me enojo porque me distraigo. Así que voy y vengo en el Zoom. Fíjense qué interesante, esta es una cita que está en el libro para comenzar, una curiosidad, que es un texto tomado de un autor de origen anglicano, un autor fallecido hace unos 5 o 6 años. Él dice así: la otra curiosidad es que no hay mención de ninguna aparición post-resurreccional a María, la madre de Jesús. También ella es excluida de las apariciones indicadas en Hechos, pero tampoco hay referencia a una aparición a María en la lista autorizada de testigos ofrecida por Pablo en la primera carta a los Corintios. Lo que es más sorprendente, en ninguno de los evangelios. Ese privilegio lo tienen unas mujeres cuyos nombres no se mencionan, y en Juan, María Magdalena. Que de esas constataciones
pueda obtenerse alguna conclusión significativa, es algo que ignoro. Esta es una cita tomada de una obra de James Dunn. James Dunn, un biblista que reflexiona justamente sobre los orígenes del cristianismo en ese libro, y bueno, se remonta a los primeros testigos de Jesús, y en medio de toda esa discusión, él pone este párrafo que a mí me llamó mucho la atención, porque me sirvió un poco como disparador. Es una pregunta que incluso les diría, no sé si se las voy a poder responder yo, porque la verdad que es la respuesta lo que hace es abrir el horizonte del corazón y de la inteligencia. No sé si es una respuesta en donde la exégesis pueda precisar por qué Lucas o Juan o Mateo y Marcos o Pablo, que son todos los que hablan del misterio pascual, bueno, también los otros libros del Nuevo Testamento, pero ¿por qué todos ellos, por qué los que hablan de María, Lucas, Juan, decidieron que María aparezca en esos textos y en esos momentos de la vida de Jesús? En los orígenes, alguna pequeña cosita en su adolescencia y en la vida pública, y la solemne presencia en la cruz y en las vísperas de Pentecostés. ¿Por qué no en el momento más importante de la vida del Señor, María no estuvo presente? ¿Por qué no tuvo el privilegio de ser la primera en recibir la noticia del resucitado? La verdad que no tengo ni idea. Podrán decir, y porque no lo necesitaba, porque tal cosa, puede ser, todo es válido. La verdad que, digo, habría que preguntarle a los primeros testigos por qué no quisieron escribir sobre ello. Pero fíjense que es una pregunta interesante, porque entonces esto sí nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y qué nos quieren decir los autores por haber hecho presente a María en ciertos momentos tan importantes? ¿Qué enseñanza brota de allí? Entonces, bueno, ese es el camino que tratamos de recorrer. En la obra lucana, como ustedes saben, María aparece por primera vez en el anuncio del ángel Gabriel. En el capítulo 1, si ustedes tienen el Nuevo Testamento, yo les voy diciendo algunas citas y pueden ir mirando, pueden ir mirando allí. Pero en el capítulo 1, el relato de la Anunciación, allí se presenta un poquito en el libro, y lo que notamos, obviamente, lo que notamos desde la exégesis, digo, es que es un relato profundamente pensado, terriblemente pensado. Porque primero sale, la razón por la cual se escribió ese texto probablemente en su origen tenga razones de tipo apologéticas. Lo que los primeros cristianos nos quisieron afirmar, haciendo memoria y elaborando también estos relatos, porque imagínense ustedes quién estaba presente en el momento en que el ángel Gabriel le anunció a María que iba a ser, si quería, le preguntó a María si quería ser la madre del Salvador, y María decidió aceptar. La verdad que testigos no había. Estaba el ángel, que después nadie más lo pudo enganchar para preguntarle cómo fue el asunto. Estaba María, ella puede haber contado alguna cosa, quizás a San José, pero yo no me atrevo a decir que andaba divulgando así como hacía todo el mundo, haciéndose la canchera por este privilegio. Algunos autores más piadosos, incluso de la tradición de la Iglesia, bueno, dicen que a Lucas este acontecimiento le llega porque la misma María se lo contó, justamente para que se conozca. Y por eso entonces toda esta tradición que dice que Lucas pintó a María porque la conoció a María. Bueno, la verdad, yo qué sé, ¿qué quieren que les diga? ¿Lo quieren? Es una afirmación posible, se puede hacer, sí, pero más allá de eso, lo que nosotros encontramos estudiando este texto es que Lucas allí nos presenta un relato de anuncio de nacimiento donde sigue un modelo típico del Antiguo Testamento. Hay varios anuncios de nacimiento en el Antiguo Testamento. Piensen solamente, les hago memoria de alguno, la esclava de Abraham, Agar, cuando un ángel le anuncia que va a ser madre. Ahí tenemos un relato
de anuncio de nacimiento. En el capítulo 13 del libro de los Jueces, la madre de Sansón, que no tiene nombre, también tiene o se presenta la concepción de Sansón con un anuncio de nacimiento. En medio de esa forma literaria típica del Antiguo Testamento que Lucas copia, que Lucas utiliza como marco para contar la invitación de Dios a María a unirse libremente a su proyecto salvífico, Lucas introduce también un relato vocacional. ¿Por qué? Porque Lucas entiende la maternidad divina como una vocación. Como una vocación. Y por eso la presenta con esas dos claves literarias. La verdad que es difícil poder recrear históricamente este acontecimiento que tiene un velo de misterio, porque lo que ocurrió allí es algo, justamente, yo les decía, este texto tiene una función apologética, porque lo que los cristianos quisieron decirnos con este texto es que en el origen de la vida de Jesucristo hay una intervención divina. No es un tipo común y corriente, sino que él realmente viene de Dios. Eso que después la tradición cristiana fue reflexionando y reflexionando hasta llegar al Concilio de Nicea y poder afirmar la divinidad de Jesucristo. Bueno, ese hombre que nace también es Dios. Es concebido por la gracia del Espíritu y todo lo que sabemos. Entonces, por eso tiene una función apologética el texto en el origen del cristianismo. El padre Rivas siempre decía que ese texto Lucas lo escribió no para hablar de María, sino para hablar de Jesús. Y eso es cierto, eso es muy cierto, porque nos habla justamente del origen divino de Jesús. Fíjense que esto es tan importante que después Juan lo va a profundizar mucho más, porque Juan, ¿cómo cuenta el origen divino? Con el prólogo, ese texto tan lindo, el himno de la palabra que leemos en la misa de la Navidad. En el principio existía la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Los primeros cristianos tenían la necesidad de hablar del origen divino de Jesús. Bueno, en medio de esa necesidad, Lucas nos presenta a María y nos la presenta con un anuncio de nacimiento descollante, porque comparándolos con todos los del Antiguo Testamento, este es impresionante, porque a esta mujer el ángel la llama de un modo que nunca se había oído en toda la historia salvífica, la llama llena de gracia, lean el libro, ahí se explica, y la invita justamente a ser la madre del hijo de David, la madre del Mesías. Y justamente en esa invitación está su vocación. Por eso María le va a responder, como le respondieron muchos profetas del Antiguo Testamento, en relación con la palabra. Que se haga en mí según tu palabra. María responde vocacionalmente al Señor, dándole su sí. Entonces, bueno, respecto ¿no? a este texto tan importante, es lo que les quería decir, y voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está. En febrero ya uno no se acuerda mucho cómo funciona el Zoom, así que me tienen que tener paciencia. Ahí está. Cuando el texto griego dice, el texto español dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas pone allí una palabra en griego que no es justamente la palabra logos, la más tradicional, para decir justamente palabra, la que usa Juan, por ejemplo. Lucas utiliza una palabra que está allí en el ángulo de la diapositiva, de la filmina. Filmina es una palabra vieja, que es la palabra rema, que también se traduce como palabra, pero que tiene también todas esas significaciones que ustedes ven allí escritas.
Así como significa palabra, también puede significar sucesos, cosas, acontecimientos, asuntos. ¿Mm? Y a veces esa expresión, van a ver, ven esa lista de citas que tienen ahí, todas esas justamente son las que se van desarrollando en el libro. ¿Por qué? Porque en todas esas citas Lucas vuelve a usar esta palabra griega, rema, o utiliza también otra partícula, que es una partícula de relativo, un pronombre relativo, tois, que sirve no para decir palabra, por eso puse entre paréntesis palabra, pero sí para decir sucesos, cosas, acontecimientos, asuntos. Es como que Lucas tiene una obsesión con eso. Él lo que quiere mostrar es que hay una palabra que está sucediendo y que realiza cosas, acontecimientos salvíficos, asuntos importantes, como quieran llamarlo, que van ocurriendo en la historia y que hay que ir masticando, digiriendo, necesariamente. Fíjense, yo les voy, para que ustedes vean, les voy leyendo esos textos, ¿no? Donde van apareciendo. Ahí, bueno, Lucas 1, 37, 38, tomado de la Anunciación, ¿no? Porque no hay nada imposible para Dios. Así traduce la Biblia de Jerusalén, pero el texto griego dice, porque para Dios ningún suceso es imposible. Ningún suceso es imposible. Por eso entonces, luego responde María en el versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No hay sucesos que Dios no pueda realizar. Allí utiliza la partícula, utiliza también la palabra rema, como les decía, y luego entonces cuando María contesta vuelve a utilizar la misma palabra, la palabra rema. No hay nada que Dios, no hay palabra imposible para Dios. Bueno, entonces que esa palabra se haga en mí. Que eso imposible, que está al alcance divino, Dios lo realiza en mí si a Él le parece oportuno. Entonces, Lucas 1:42, un texto que nosotros tenemos también muy incorporado en nuestra espiritualidad, que es el aspecto solidario de María cuando sale rapidísimo a compartir con Isabel lo que le acaba de suceder, y Isabel la recibe a los gritos. Fíjense, esto viene de mujeres, pero no, no se lo tomen a mal, por favor. Pero Isabel, una señora grande, Isabel, y se ve que estaba medio sorda, estaba embarazada, pero era una persona mayor, y estaba medio sorda. Entonces, el texto aclara que Isabel a los gritos le salió al encuentro a María a decir, bendita sos vos entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Esperen que me perdí. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. No sé por qué puse acá, porque acá no aparece. Acá me equivoqué. Bueno, nada. Acá me equivoqué, ¿no? Ese no va ahí. No, acá no aparece la partícula. Donde aparece es en el 45. Es 1:45, no 1:42. ¿Por qué? Porque ahí Isabel termina con una bienaventuranza, bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas, los sucesos, los acontecimientos, los asuntos que fueron dichas de parte del Señor. ¿Ven? La bienaventuranza de Isabel se corresponde con aquello que no es imposible para Dios y con justamente la aceptación que María tiene de esa palabra o de esos acontecimientos en su vida personal. Lucas 1:45. Luego,
hay que avanzar un poquito más en el texto. Al final del capítulo 1, mientras Zacarías está cantando su cántico, el Benedictus, o en realidad un poquito antes de que lo empiece a cantar, allí el texto dice, invadió el temor a todos los vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas, todos estos sucesos. ¿Ven la recurrencia? Como siempre se vuelve a ese mismo lugar, a ese mismo lugar. Bueno, después, siguiendo un poquito más adelante, ya esos sucesos se desarrollan o se comienzan a comprender acontecidos en el relato del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2, versículo 15, por primera vez, cuando los ángeles, dejándolos a los pastores, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén, a ver qué es lo que ha sucedido, a ver cuáles son esas cosas, cuáles son esos acontecimientos que el Señor nos ha manifestado. Versículo 15. En el versículo 17 dice que al verlo, esto es interesante, no tiene, en el libro no está, pero se los digo, miren qué lindo. Los pastores, los ángeles le habían dicho, en el versículo 11 y 12, a los pastores les habían dicho, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán, fíjense lo que encontrarán, a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esas tres cosas. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores van, versículo 16, fueron a toda prisa y encontraron, ¿qué encontraron? A un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Alguien tiene el texto ahí? ¿Qué encontraron los pastores? ¿Qué dice el texto? Que encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Lo que faltan son los pañales. Sí. Qué interesante. ¿Y por qué? Y bueno, porque María y José son los pañales del niño. María y José son los verdaderos pañales del niño, los que se tienen que ocupar de sostener, de cuidar, de proteger al niño. Es muy lindo eso, ese regalo que Lucas allí nos da para percibir el misterio de María y José en el misterio de la Navidad, en el misterio de la infancia y de la fragilidad humana de Jesús niño, ¿no? Bueno, en el versículo 17 dice luego, al verlo, los pastores contaron lo que les habían dicho acerca de ese niño. Versículo 17, bueno, que me perdí del texto griego. Versículo 17. Versículo 17. Contaron tú rématos, dice el texto griego, que es rema en plural. En plural. Contaron los sucesos, las palabras que les habían dicho acerca del niño. O sea, ese testimonio que los pastores recibieron de los ángeles van al pesebre y se lo cuentan a María y a José. Y de vuelta volvemos siempre sobre lo mismo. Lucas va como alguien que está bordando un paño con belleza, va como sacando ese hilo maravilloso y lo va haciendo que se note, que aparezca en el tapiz de su narración. Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Un gestito de idea, Sí. como decía Carlito Balá. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces,
Luego el versículo 19, después este lo vamos a leer más en detalle, pero justamente vuelve a insistir con esto, que María por su parte guardaba todas estas cosas. Y nuevamente Lucas insiste con estas palabras griegas. María guardaba todos estos sucesos en el corazón. Versículo 19. Versículo 29, avanzando un poco más en el relato, llegamos a el viejo Simeón, un personaje impresionante de estos personajes secundarios del Evangelio, un viejo divino que la verdad vale la pena prestarle mucha atención por su itinerario, ¿no? Pero bueno, el viejo Simeón nos cantó, nos regaló este himno que la iglesia repite todas las noches en la oración de completas. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, versículo 29, según tu rema. Ahora, Señor, según tu rema, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación contemplada, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. El viejo Simeón vio cumplido estos sucesos, vio cumplida estas palabras. Capítulo 2, versículo 29. Y luego llegamos entonces a el capítulo 2, versículo 49, donde hay también, ahí en el libro me detengo un ratito, un texto interesantísimo, porque se los leo primero, así saben de qué estoy hablando. Capítulo 2, versículo 49, está dentro de la perícopa de Jesús perdido y hallado en el templo. Y ahí dice, él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que era necesario que yo esté en la casa de mi padre? Esta respuesta maleducada en la sensibilidad de algunos cristianos, me consta porque me lo han dicho varias señoras, sobre todo las mujeres, le parece una respuesta medio irreverente del niño adolescente de 12 años, Jesús, a sus papás, después de haberse durante 3 días ausentado del registro de sus padres, y medio así sobradamente les responde, como diciendo, ¿cómo me buscan? ¿No sabían que es necesario que yo esté acá, no? Y sobre todo porque María le había presentado con un llamado de atención, como reproche, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando, ¿no? Y Jesús entonces le va a responder con una causa mucho mayor que la situación que María le plantea. Bueno, fíjense ustedes que esta es la primera vez en toda la obra de Lucas que lo escuchamos hablar a Jesús. Esto es muy importante. Ahí los invito a los que tienen el libro a que le presten atención a la página 16 y lo puedan leer, porque ahí Lucas hace referencia a un modo de hablar de los designios de Dios sobre la historia. Una forma que él va a ir desarrollando en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, que va a aparecer muchas veces, que ahí está bien citado, bien documentado, donde justamente se va a presentar un designio divino, una necesidad divina, que tiene que llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque al Padre le pareció que era así, y se acabó, no se discute. Tiene que ver con la decisión divina. Y bueno, entonces así es como llegamos a ese versículo 50, que es lo que les quería mostrar aquí, donde hay 2 textos muy parecidos en todo este relato de la infancia de Jesús, capítulo 1 y 2, donde se nos cuenta de María 2 cositas parecidas en 2 momentos distintos. Fíjense, en el contexto de los pastores que fueron y le contaron los sucesos que habían oído, Lucas reflexiona diciendo, María todos estos sucesos, sopesándolos, los guardaba cuidadosamente en su corazón.
María guardaba cuidadosamente en su corazón, haciendo un balance, haciendo un discernimiento, todos los sucesos, las palabras, los acontecimientos, con los que fue vinculada, por lo menos desde que Lucas nos la presentó en el Evangelio. Ella venía, todas esas presencias de Dios en la historia, descubiertas por ella en su propia vida o afirmadas por aquellos en quienes ella confiaba, Isabel, los pastores, el viejo Simeón, María todas esas cosas con mucho cuidado, con mucha prolijidad, las guardaba en el corazón y los discernía, los meditaba, los maduraba. Y luego, al final, en el versículo 51, de este pasaje de el niño perdido hallado en el templo, Lucas dice, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y su madre, el texto que está ahí en la placa, y su madre conservaba todos los sucesos en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense cómo insiste Lucas con los sucesos y con el discernimiento del corazón que hace María. Esto es muy importante para la reflexión teológica. Esperen que chumba mi perra, voy a cerrar la ventana. Ahí está, perdón. Esto es muy importante, decía, ya van a ver, a nosotros por lo menos nos iluminó mucho y Fabricio lo desarrolló muy bellamente en la segunda parte de esta primera parte que está desarrollada en el libro, con esta categoría hermosa que él tomó, que es el conocimiento afectivo. Mañana él se los va a explicar mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque nos remite justamente a este corazón de María, a este corazón inflamado de María, atravesado por la palabra de Dios, por la espada que dice Simeón, te atravesará el alma. Bueno, ahí por eso quise rescatar ahora les hablo de esta imagen, pero no les digo nada ahora, les iba a decir ahora, pero entonces, fíjense, acá un poco como conclusión del Evangelio, ¿no? Nosotros en el Evangelio de Lucas lo que podemos observar es que la madre, porque María en el Evangelio desde el comienzo es madre, la madre se tiene que hacer discípula. La madre se tiene que hacer discípula. Y por eso tiene que tener corazón de discípula. ¿Se acuerdan esa discusión o ahí en el Evangelio, en el capítulo 8 de Lucas creo que aparece, cuando una mujer le grita a Jesús, bienaventurada la mujer que te amamantó? Y vamos a leerlo mejor, así no invento. En el capítulo 8 era. El vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Eso, gracias, mi amigo. Gracias por rescatarme, que no lo encuentro. El vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerda alguien? Bienaventurados más bien los que cumplen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sí. La voluntad de Dios la hace Jesús y la tiene que hacer el discípulo. Bueno, Lucas quiere a María hacer caminar por la quiere hacer participar en este itinerario. Entonces yo por eso ahí les escribí esto, que ustedes ven, algo parecido a aquello que sucede en nuestro bautismo. Vieron que recibimos el bautismo, muchos de nosotros de chicos, pero después esa fe que prometieron papá, mamá, el padrino y la madrina, nosotros la tenemos que hacer crecer. El Señor nos la regala en semilla.
pero después tenemos que hacer crecer el árbol, ¿no? Esa fe tiene que crecer, nos tenemos que hacer discípulos, escuchando al Señor cada día y respondiéndole generosamente con nuestra vida. Entonces, en definitiva, en cada acontecimiento que nos configura la existencia y la vida, nos vamos haciendo. El padre Fabricio fue ordenado sacerdote hace 25 años, pero después tuvo que hacer su corazón un corazón sacerdotal y lo tuvo que hacer crecer. El doctor Marcelo Serantes se recibió de médico, pero después con los años se fue haciendo médico. Se tuvo que hacer mejor médico, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a diagnosticar, aprendiendo a acompañar y a compadecerse del enfermo. Y así con cada cosa, con cada profesión, con cada vivencia en la vida, donde tenemos que recorrer un itinerario temporal. Bueno, la madre se tuvo que hacer discípula, tuvo que aprender a ser discípula. Entonces por eso me gustaba, y un poco también para introducir el texto de los Hechos, que se los voy a presentar más rápido, así podemos charlar, porque a las 9 tenemos que terminar, porque hay que cenar, todos tienen que cenar, y si no, esto es un bodrio, se hace muy largo. Miren qué lindo ícono, es una pintura, no sé si no es un ícono, es una pintura que está en el retablo de una iglesia. Ahora les voy a mostrar la iglesia, donde se trata de pintar el cuerpo místico de Cristo, poniendo al espíritu a Cristo, con la forma corporal, al espíritu a la cabeza, derramándose sobre María y los apóstoles en Pentecostés, y María en el centro de ese misterio eclesial, señalando su corazón inflamado, su corazón inflamado. Bueno, a mí me resulta muy, muy linda esta pintura, que ahí ven, está pintada en la capilla de la Curia General de los Misioneros Claretianos, en Roma, pero fue pintada por un pintor latinoamericano, Maximino Cerezo Barredo. En ese año me parece que está mal, 1994, lo saqué de internet, pero me parece que debe ser más vieja esa pintura, habría que chequear esa información. Pero bueno, ahí está, miren qué inteligente esta pintura, qué linda, y que tiene aparte el estilo típico del arte latinoamericano, del arte religioso latinoamericano. Bueno, esta es la iglesia, miren qué linda. Podemos hacer un retiro acá en esta iglesia. Es hermosa, ¿no? Bueno, hay que ver si los claretianos nos la prestan un fin de semana. Bueno, esto entonces para... Nada, esto nada más, eso lo mostramos mañana. Esto para presentarles o para ponerle una imagen a este texto de los Hechos de los Apóstoles, que como yo les decía, fue un poquito el centro de nuestro libro, que nos movió a la reflexión. Entonces, primero les voy a leer el texto y después les digo algunas cositas y ya después, si les parece, abrimos el diálogo en todo lo que quieran que charlemos. El texto de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, el camino de un sábado, y cuando llegaron, subieron a la habitación de arriba, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Bueno, eso poquito es todo lo que dice Lucas sobre María en los Hechos de los Apóstoles. La verdad que nos dejó con las ganas de decirnos mucho más. Pero bueno, obligadamente tenemos que pensar aquello que nos dice y tratar lo otro, de imaginarlo, de deducirlo y de creerlo también
con la fe esperanzada, con la fe amorosa. Lucas utiliza allí una forma, que está explicado en el libro, el que quiera conocerla, página 19 y 20, una forma literaria, así como en el anuncio del ángel Gabriel, les decía, utilizó el anuncio de nacimiento y el relato de vocación. En este texto que les leí, Lucas utiliza una forma llamada sumario. Un sumario. Es una forma literaria que también aparece en los evangelios, en las narraciones de los evangelios. El primero que la utiliza es Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, así que vean, es una forma literaria utilizada en las tradiciones recuperadas sobre Jesús, que pasaron de la oralidad a la escritura, y que varios autores utilizan en la disposición de sus narraciones. Bueno, ¿para qué sirve el sumario? Básicamente, es como la narración va avanzando y de repente llega un momento donde es como que se queda allí presentando una conclusión. El mismo nombre lo indica, ¿no? Este es un sumario de lo que pasó. ¿Qué busca indicar? El paso del tiempo. Pero en ese paso del tiempo te trata de decir lo más esencial de todo. En todo este tiempo, esto es esencial. Esto es esencial. Entonces, bueno, eso respecto a la forma literaria. Fíjense, esto es interesante, les voy a leer un parrafito del libro, que es interesante también para entender el momento en el cual se dispone este texto en los Hechos de los Apóstoles. La continuación que garantiza este sumario, la continuación temporal que garantiza este sumario, es un tiempo que comienza con la ascensión del Señor. ¿Se acuerdan que los Hechos de los Apóstoles comienzan con el resucitado, ahí en la montaña de Jerusalén, antes de ascender al cielo? Les dice a los apóstoles, quédense acá, van a recibir la promesa del Padre, los voy a hacer de esa manera mis testigos, irán comenzando por Jerusalén, siguiendo por Galilea y Samaria, irán hasta los confines de la tierra, quédense acá, ya viene el Espíritu Santo. Y después de eso, Jesús se fue. Se fue al cielo. Entonces, la continuación que garantiza este sumario es un tiempo que comienza con la ascensión del Señor y finaliza con Pentecostés. El acontecimiento cristológico ocurre 40 días después de su pasión. Eso lo indica Hechos 1:3. En Hechos 1:3 uno puede concluir que 40 días después, Hechos 1:3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días. Pasaron 40 días, se fue al cielo. Entonces, este acontecimiento ocurre 40 días después de su pasión. La fiesta judía de Shavuot, que es la fiesta judía llamada de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés es la fiesta en donde se celebra el don de la ley. Los judíos celebran Shavuot después de Pesaj, después de Pascua. Lucas hace coincidir el Pentecostés cristiano con el Shavuot judío. Lo que pasa es que llena ese Shavuot judío de un sentido nuevo. Ya no celebramos más la ley que Dios nos dio en el Sinaí, sino que celebramos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Celebramos el amor de Dios derramado hasta el infinito en nuestra vida, en nuestra historia, en el seno de la iglesia. Entonces, la fiesta judía de Shavuot, cuando Lucas narra la primera manifestación del Espíritu en los Hechos, acontece 50 días después de Pesaj. Los judíos Shavuot lo celebran 50 días después de Pascua. Por lo tanto, entre la ascensión del Señor, día 40, y el derramamiento del Espíritu, día 50,
transcurre un tiempo de 9 días. Una novena dedicada a la oración y a la vida común. Eso es lo que nos cuenta el sumario. Lucas pone a María presente en ese tiempo. Con eso nos tenemos que conectar afectivamente. ¿De qué manera? Digo, y bueno, piensen, ¿qué puede haber pasado esos 9 días? ¿Qué había en el corazón de los discípulos? ¿Qué sentía Pedro? ¿Qué sentía Juan, Santiago, Felipe, Bartolomé? Las mujeres que habían estado presentes en la cruz, mirándolo de lejos, y que después habían ido al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Y algunas se habían encontrado con ángeles que le habían anunciado que él estaba vivo, y algunas de ellas se habían encontrado con él, pero desbordante de vida, imposible de decir con palabras humanas. ¿Qué había en el corazón? Había desasosiego, evidentemente había temor, porque Lucas deja clarísimo cuando cuenta el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos, estaban encerrados ellos. No habían salido a las naciones. Entonces había temor, había incertidumbre, había falta de fe. Y María estaba allí. ¿Qué hacía María? Bueno, no lo sé, Lucas no lo dice, acá me lo imagino. Lean el libro, lo imaginamos junto con Fabricio. Esto no es una cuestión solamente mía, brotó también de la reflexión que juntos compartimos. Pero una de las imágenes que nos gustaba utilizar para describir la presencia de nuestra madre en medio de esta novena, la primera novena que rezó la Iglesia, la madre de todas las novenas, la más importante de todas, la novena al Espíritu Santo, nos gustaba utilizar la imagen de la raíz. María era la raíz. En ella se cobijaban, encontraban consuelo. Con ella recuperaban los recuerdos. Ella había estado en el origen. Entonces, a partir del origen entendían el presente. Recuperaban la historia, la identidad histórica. Porque ellos no entendían nada. Los apóstoles no entendían nada. Verdaderamente, eran un grupo de marsopas. No entendían nada. Pedro no entendía nada. Tanto es así que a la última cena fue con un cuchillo y lo utilizó. Y no era para cortar salame para la picada, que tenía la espada, porque Jesús lo obliga a que la guarde. Porque a Malco lo podría haber matado, le cortó la oreja. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo entregó y los otros 10 lo dejaron solo, huyendo cobardemente. Los apóstoles estaban profundamente perturbados, no entendían nada. Capaz las mujeres entendían un poco más, andá a saber. Probablemente sí, porque de hecho estaban en la cruz de lejos, fueron al sepulcro. María no necesitó ir al sepulcro. Entonces por eso presentamos a María como la raíz de ellos, donde ellos afectivamente reencontraban el misterio de Cristo. Entonces, solamente les digo esto y ya termino con la perorata, así podemos charlar. Lucas hace como una especie de paralelo que en el libro está bien señalado, porque se utilizan las mismas palabras, el mismo verbo, alguna verbo y palabra clave, que el Señor les promete a los apóstoles que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo. En el relato de la Anunciación, el Espíritu Santo había venido sobre María. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo generalmente se traduce como descenderá, pero es el verbo eperjomai. Vendrá, venir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O
sea, lo que sucedió en los apóstoles, con los apóstoles y las mujeres en Pentecostés, ya había sucedido con María en el origen de su vida. Ella es inmaculada, ¿no? Preservada desde siempre, por gracia, por regalo de Dios. Eso no omitió su trabajo discipular. El Señor no la privó de que ella tenga que crecer en la fe como tenemos que crecer todos. María también caminó en la fe, pero el Señor le concedió gracias únicas por el ministerio que tuvo que desarrollar, que es el servicio de la maternidad divina. Entonces el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles igual que viene sobre María, y, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo vendrá sobre... Y el poder, a María le dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, la dinamis de Dios, la dinamis del Altísimo. Y a los apóstoles les dice lo mismo, utiliza la palabra dinamis, el texto. Ustedes recibirán una fuerza, se traduce como fuerza, pero es un poder, es lo mismo, es la misma palabra. Se puede traducir como fuerza o como poder. En griego es la palabra dinamis. Ustedes recibirán la dinamis cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, el poder del Espíritu que vino sobre María es el poder del Espíritu que viene sobre la iglesia en Pentecostés. Entonces, de alguna manera, Lucas, me parece, a los lectores nos guiña el ojo para que digan, bueno, María está acá, pero es un caso especial. No está en la misma situación que los demás. Ella está para sostener a los demás. Está en el mismo lugar, está en el mismo barco, pero todo lo que ellos van a vivir, ella ya lo vivió, por eso ella se nos muestra como amparo, como cobijo, como refugio para los discípulos. Y bueno, finalmente, un último paralelo que señalo allí, que se acuerdan que Isabel, cuando María solidariamente la fue a visitar, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a los gritos, tú eres bendita entre las mujeres. La presencia de María en la vida, en la casa de Isabel, la llenó a Isabel, y al niño que saltó de alegría en su seno, la llenó del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de María, de alguna manera, provoca el derramamiento del Espíritu. Realiza, no es que el Espíritu Santo dependa de María para descender. De ninguna manera podemos hacer esa afirmación. Pero la verdad es que nosotros vemos cómo la Madre del Señor, cuando nos congrega, incluso cuando haya dos solos rezando el rosario, con fe y con devoción, y se van llenos de paz y de consuelo, porque se encontraron con la Madre. Lo mismo cuando la Basílica de Luján, el primer fin de semana de octubre, está repleta de peregrinos, el Espíritu Santo se derrama abundantemente. Pregúntenle a Fabricio las gracias que se escuchan en la confesión, en la Basílica, esos días tan maravillosos. El otro día leía un artículo del padre Quique Bianchi, que muchos de aquí conocen, donde recoge la memoria del Papa Francisco en un texto, y Francisco, no sé a quién le explicaba, a un periodista le explicaba por qué los confesionarios están puestos del lado derecho de la basílica, porque los peregrinos entran del lado izquierdo y se arrepienten de los pecados delante de María, por eso después van y los confiesan. Si lo ponen antes, perdonarían mucho menos pecados los confesores, por eso los ponen después. Entonces el Espíritu Santo se derrama cuando la iglesia junto con María se congrega en oración. Bueno, eso es lo que tratamos de decirles. Yo termino, a ustedes se los cuento porque son todos mis amigos, termino toda esta reflexión con un texto de Bernardo, que se los leo, creo que es de la carta María Modelo,
Dice, en medio de todos los testigos se encontraba María con la pureza de su fe y la peculiaridad de su testimonio. Solo ella podía testimoniar lo oído, visto y meditado desde los primeros inicios. Después de la efusión del Espíritu, el seguimiento y el discipulado adquieren una nueva configuración. Los seguidores y los discípulos de Jesús pasan a ser llamados los creyentes. Es precisamente así como Lucas nos había presentado a María desde los inicios de su evangelio. La madre es la primera creyente. Los hijos heredamos su fe. Yo encontré en este texto de Bernardo, de alguna manera, dicho aquello que yo quería expresar para explicar ese texto de Hechos. Lo que todos estos pequeños grupos de primeros cristianos, los apóstoles, las mujeres, los familiares de Jesús, encontraron en María es la herencia de la fe. Porque ella es la primer creyente, es la primera que creyó en Jesucristo, permitiéndole al Señor que se haga en ella su palabra. Entonces por eso es la raíz, es la fuente. Bueno, son y 52, perdónenme, tendría que haber terminado hace 15 minutos. Charlemos. Bueno, gracias Telma. Saludos Sí. a la familia. Anda en paz. Hablamos después. Ahí yo les paso por el chat la página de internet de la editorial. Para aquellos que quieran, se puede comprar el libro de manera virtual y lo envían. También está en Mercado Libre. Hay algunas librerías donde lo tienen, desde ya las dos librerías de Gram. Una está en Avenida Callao, ahí cerquita de Callao y Perón. Callao y Perón. Y la otra está por Avenida San Juan. Avenida San Juan y Callao también. Esas son las dos que hay en la ciudad. Y si no, bueno, no sé, en alguna de las librerías lo pueden encargar. Estamos ahí gestionando para que se ofrezca también en el santuario de Luján. Ojalá pronto se pueda también conseguir ahí. No es porque nos hacemos millonarios con el libro, sino porque, ni mucho menos, sino porque nos gusta compartir esto que llevábamos en el corazón y que pusimos en estas páginas. Así que ojalá que lo puedan leer y nos hagan una devolución del libro, después de leerlo. Muy lindo, muy bueno. Hola, Leandro. Hola, ¿Marcelo? Alejandro. Alejandro. No te veo, Ale. Ahí estoy. Ahí lo pongo. Así te veo. Ah, Si no te veo, ahí está. Ahí está, ya está. Ahí la puse. Hola, Ale. Bien, me encantó la figura del pañal. Nunca se me hubiera ocurrido que María y José podrían haber sido los pañales. Y yo creo que... Pará, no eran descartables, los descartables son los de ahora. No, en aquel tiempo se lavaban. Los que nosotros usamos con nuestras hijas, ojo. Claro, no, pero me gusta porque... No, yo usé descartables, pero mi mamá siempre me recriminó desde el nacimiento de Francisco. Yo para vos lavaba los pañales. Claro. Vos la tenés más fácil, me decía. Qué difícil es encontrar el momento de sacarle los pañales a los hijos. Viste, María hasta los 12 años no se lo podía sacar a su hijo. Exactamente, y hay como un reclamo. Muy bien. Me parece que hay como un reclamo del Señor, ¿no? ¿Cuándo me van a sacar los pañales? Exacto. Bueno, un poco quería... es muy acertada esa figura, la verdad que me resultó muy novedosa para seguir profundizándola. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, me encantó la charla. Me encantó. Muchas gracias.
Por cierto que también la imagen de los pañales evoca la fragilidad de este Dios niño que es frágil y que tiene esos padres que tienen que cuidarlo, ¿no? La entrega en la fragilidad y es se subraya sobre todo esa dimensión. Igual en todo a nosotros, incluso la fragilidad humana y sobre todo en sus necesidades, como todas las personas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, genial, también me encantó la figura esa y pensaba también que... Bueno, te dejé, mi amigo, te dejé el campo más o menos preparado, ¿eh? Ahora tenés que sembrar vos. Yo hice el arado. Ahí María Teresa estaba diciendo algo, me parece, ¿no? Sí, Ahí está. ¿Dónde? ahí No la la pongo, veo. espera. Ahí Dale, la dale. pongo. Está. Hola, Tere. Hiciste viajar un poco, ahí se pesebre. Ah, No, también me hizo pensar en esto de los pañales, ¿no? El reemplazo de los pañales por José y María, que es la certeza de la humanidad también de Jesús, ¿no? Siendo Dios, también hecho hombre, ¿no? Como en carne y hueso, en un territorio, en una cultura, ¿no? sí, y aparte, bueno, por eso está ligado a María. En el versículo 7 creo que es que dice que María, cuando lo acuesta al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, ¿eh? Tenía los pañales preparados. O sea, me parece que nos quiere señalar esto, ¿no? Los papás tienen que preparar los pañales para cubrir, para cuidar la fragilidad del niño, ¿no? Entonces, por eso la secuencia, ¿no? Es un dato, digo, no nos agrega mucho más de lo que ya sabemos sobre, pero es así, alimenticio. Bueno, ahí veo, gracias Cristina por lo que escribís. Un minuto antes de las 9 voy a dar una pequeña tareita para mañana, si se puede, Leandro, ¿te parece bien? Sí, sí, dale. Ya Tiene que ver, como vamos dale. a desplegar un poquito esta categoría del conocimiento afectivo, el conocimiento por connaturalidad, tiene que ver con un ejercicio muy simple de memoria orante, por decir así, que ustedes puedan hacer respecto a sus primeros recuerdos de conocimiento de María, ¿no? Que ciertamente no tendrán que ver con lo teórico o lo catequético, sino con lo afectivo, con lo existencial. Entonces, cuando hagan oración esta noche o mañana y estén un ratito en paz, traten de evocar en la medida que puedan en el alma algo de aquella memoria, primera memoria afectiva de la experiencia mariana, por decirlo así. ¿Les parece la consigna? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sencillamente eso, cada uno traiga a su memoria las primeras vivencias en las cuales la Virgen Purísima estuvo presente en la vida de ustedes. ¿Algún recuerdo? No porque vamos a hablar, porque después lo van a tener que contar, sencillamente para conectar con el modo de conocer que creemos que es privilegiado con respecto a las cosas de Dios y de la fe. Y por supuesto con el modo de conocer que vamos a desarrollar un poquito que tiene María de nosotros y nosotros de ella. Conocimiento de tipo afectivo. ¿Les parece? Perfecto. Como tareita para mañana, entonces, si Dios quiere, a las 19:30. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Él quiere hacer la cena. Sí, bueno, yo no quiero robar tiempo familiar o gastronómico, que es sumamente importante. Si quieren, nos conocemos, me escriben cualquier pregunta o cosa que haya surgido, y por WhatsApp o por mail, o me llaman y charlamos mañana, si les parece, si surge algo. Y si no, gracias. Terminemos, Gracias. si les parece, rezando a la Virgen, Claro. una Ave María. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.